Bienvenidos a Delfino con Negocios. Hoy estamos en otra edición de Perspectiva, su programa de noticiero de análisis económico de las noticias más importantes. Así que, y bueno, por supuesto con Leonel desde Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras, Leonel? ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien, me encuentro muy bien, con muchas noticias, como siempre, un programa también recargado de invitados, esperemos bueno, les guste. Hay muy buenos invitados y creo que mucho que hablar. Así es, mucho que hablar. Tenemos a Alberto Bernal, economista, director de estrategia XP Investments, así como también a Luciano Guieso, director comercial de Satellogic, y Claudio Chubicki, gerente de desarrollo de mercado de capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Vamos a conversar con ellos varios temas muy interesantes, ya venimos en unos momentos. Vamos rápidamente con las noticias más importantes de la semana. En Estados Unidos avanza la revisión federal del proyecto de levitación magnética de alta velocidad de Baltimore a Washington. Este es un proyecto que se ha venido discutiendo ya desde hace varios años, desde el principio del gobierno del gobernador Hogan en el estado de Maryland. Esta propuesta lo que busca es conectar a DC con Baltimore a través de un tren eléctrico, un tren bala. Y luego se extendería posteriormente en unas siguientes fases hacia Filadelfia y Nueva York. Esto conectaría y avanzaría en tema ¿Qué tiempo? Creo que conectaría 15 minutos, ¿no? Así Baltimore. es, reduciría por mucho tiempo en 15 minutos el Baltimore con DC, la velocidad para poder llegar de un punto al otro. De igual manera, podría uno llegar desde DC hasta Nueva York en menos de 2 horas. Eso es un recorte del tiempo bastante importante. También en Estados Unidos, Jeff Bezos anunció que cederá su puesto como CEO en Amazon y le da paso a quien fue director o CEO de Amazon Web Services, a que sea el nuevo CEO de Amazon. Y Jeff Bezos pasaría a ser chair ejecutivo de la empresa. También en Estados Unidos, 73% de los controles de estímulo propuestos por Biden se destinarían a ahorros. ¿Esto qué quiere decir? Que del total que se están proponiendo para ofrecer de cheques de estímulo, a las personas que van a recibir este aporte, estos cheques, ellos calculan que aproximadamente el 73% iría a ahorros y que el resto sería para reactivar la economía, para gastos del diario, ¿no? Posteriormente, además, en Perú, empresas extranjeras ven a Perú como destino de negocios pese a la pandemia. Según ADECO, la firma asegura que el país figura en los planes de expansión de muchas empresas y la tendencia se mantendría durante todo el año. Perú se encuentra en una muy buena situación comparada a otros países de la región. Ha mantenido ciertas políticas que le ha permitido mantener una buena perspectiva económica. Recordemos, Giovanni, que Perú es el que más va a crecer en perspectiva en este 2021. Así es, hay una muy buena proyección. Esperemos que se mantenga así. Como sabemos, ahora están entrando un nuevo cierre en regiones las regiones más importantes del país, dado que el coronavirus ha seguido avanzando. Así que esto podría afectar también las proyecciones. Así que veremos más adelante cómo van con la reapertura posteriormente. En Argentina arranca enero con superávit comercial frente a Brasil. El intercambio comercial con Brasil en enero arrojó un superávit de 22 millones, el primer saldo positivo desde que llegó la pandemia en COVID-19 al continente. Ahora, en Argentina también el gobierno paga vencimiento de deuda con el FMI por 315 millones. En medio de las negociaciones con el FMI, el gobierno nacional pagó un vencimiento de deuda por 315 millones. El mismo es el primero de 7 pagos pautados para el 2021. Y quisiéramos agradecer rápidamente a las organizaciones que apoyan este programa, los auspiciadores, Cámara de Comercio Hispana de Maryland, MrFermore.com y zoomlatino.com. ¿Qué les parece si vamos ahora con nuestro primer invitado, con quien hablaremos sobre lo que está sucediendo en Wall Street y en la bolsa de valores, por supuesto,
ha quedado esta suerte de especulación que se está viviendo. Nos va a explicar Alberto Bernal, economista y director de estrategia XP Investments. Nos va a explicar un poco qué es lo que está sucediendo. Bienvenido, Alberto, ¿cómo te encuentras? Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Saludos a la audiencia. Muchas gracias, Alberto, y un gusto tenerte aquí. Coméntanos, primero que nada, antes de ir a este punto tan importante, ¿cómo ves la situación ahora de la economía estadounidense con la llegada de la nueva administración, el paquete, y Biden con el avance que le está dando a todas las reformas y por supuesto la aprobación también de la nueva secretaria del Tesoro, Yellen? Pues mira, déjame comenzar con la última. Creo que el hecho de que tengamos a Janet Yellen como secretaria del Tesoro, la primera mujer secretaria del Tesoro de la historia de Estados Unidos, es una gran noticia. Janet Yellen es una persona con una hoja de vida impecable y creo que va a hacer un gran trabajo, entiende muy bien los mercados, entiende muy bien la política monetaria y sabe qué es lo que hay que hacer. Mejor dicho, tenemos un gran capitán manejando la economía de Estados Unidos, es una gran noticia. En términos de lo que creo yo que va a pasar con la economía de Estados Unidos, mira, Giovanni, yo creo que la economía de Estados Unidos va a crecer 5.5% en el 2021, uno de los crecimientos más altos que hemos visto en décadas. Ahora mucha gente dirá, qué maravilla, espectacular, se acabó la crisis. No, eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que cuando caes 3,5% en el año anterior, crecer 5,5% es más fácil el año siguiente, sobre todo porque yo, Alberto Bernal y mi banco, en el banco en el que trabajo yo, estamos esperando que haya una aprobación de un estímulo fiscal adicional en Estados Unidos. Tuvimos $900 mil millones mal contados de estímulo fiscal aprobado en diciembre del año pasado y la expectativa nuestra es que en algún momento de marzo vamos a tener un paquete fiscal adicional que debería valer más o menos 1.1 billones, 1.2 billones. No va a valer el 1.9 que quiere la administración Biden, porque eso es demasiado, pero tampoco va a valer los 600 mil millones que quiere el Partido Republicano, y la negociación nos va a llevar a un número en la mitad de esos dos extremos. Entonces, una vez le incluyes tú eso, quiere decir que la economía de Estados Unidos en el 2021 va a recibir un estímulo fiscal cercano al 10% del Producto Interno Bruto. Y eso es un estímulo brutal en una economía, y este es el último punto, en una economía que según las estimaciones de Alberto Bernal, para abril de este año, o sea, en 3 meses, toda la población vulnerable de Estados Unidos ya debería estar vacunada. Y si eso es la realidad, si Estados Unidos y la comunidad médica y la logística del sistema de vacunación en Estados Unidos logra eso, pues entonces ya vamos a tener más casos porque el COVID está para quedarse, pero nos va a dar quizás a gente más joven, y pues cuando el COVID da en personas más jóvenes, pues sí es un problema porque tienes dolor de cabeza, malestar, dolor de cuerpo, etcétera, pero en muy pocos casos te lleva al hospital. Entonces acá lo más importante es evitar los decesos. Y si tú lograste vacunar a todas las personas vulnerables, que son las personas mayores de edad, estoy hablando de personas de 75 años, 70 años, y todas las personas con comorbilidades, problemas cardíacos, respiratorios, diabetes, obesidad, etcétera, pues entonces disminuyes radicalmente la muerte atada al COVID y eso cambia totalmente el escenario económico. Claro que sí. Entonces podríamos resumir que se ve una perspectiva bastante adecuada, bastante positiva de la economía americana. Vemos además que la bolsa se mantiene estable, a pesar de que ahora estamos viendo una situación bastante preocupante para muchos. Coméntanos qué es lo que está sucediendo. Muchos estamos oyendo y muchos han oído sobre lo que está sucediendo con organizaciones o grupos especulativos como Wall Street Bets. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, es un componente, yo diría que aquí hay dos partes importantes. La primera es una parte muy relevante y muy positiva, que es que todo lo que está sucediendo ahorita se debe en gran parte a un proceso de democratización en la participación en los mercados financieros. Mejor dicho, Wall Street cada vez se está volviendo más diverso. Hay más personas participando, más personas comprando acciones, vendiendo acciones, comprando opciones, vendiendo opciones, etc. Muchas personas más jóvenes participando en esto. Entonces, digamos, la aparición de plataformas de trading como Robinhood,
que son sistemas que te permiten comprar y vender acciones sin pagar comisiones, han disminuido brutalmente los costos de las transacciones en el mercado financiero, y eso ha atraído a que personas con poco capital, déjame decirte, una persona que tenga $5,000, $7,000, $10,000, pueda comprar y vender acciones y generar una utilidad si le va bien tomando decisiones en este mercado. Y ahí es donde entra todo esto de Wall Street Bets, que pues se hacen recomendaciones de acciones específicas, etcétera, etcétera. Y hay gente muy inteligente que ha entrado en estos foros, y una de las cosas que han pasado últimamente es que la gente entiende que como hay mucha liquidez, entonces es difícil que las acciones caigan. Pero, por ejemplo, lo que sucedió con una compañía como GameStop, que es que los fondos de cobertura de Wall Street, que han hecho la matemática sobre lo que viene para una compañía como GameStop, entonces, ¿qué decían los fondos de cobertura? Decían, mire, GameStop es como el Blockbuster. Pues quizás las personas más jóvenes no saben exactamente qué es el Blockbuster, pero yo que ya crucé los 45 me acuerdo perfectamente de Blockbuster. En vez de tener Netflix, tú ibas con tu novia y rentabas una película en un almacén y la devolvías 3 días después y era un VHS. O en un DVD, perdón, sí, o sea, en un disco para ver la película. Y eso funcionó hasta hace unos 15, 20 años, porque como todo se volvió electrónico, entonces no había necesidad de ir a rentar una película. Y lo mismo sucede con una compañía como GameStop, donde tú vas y compras el videojuego, o lo rentas o lo cambias, pero ya la mayoría de esas transacciones se hacen a través online, mejor dicho. Tú compras un juego nuevo a través de tu consola de Xbox. No necesariamente tienes que ir a un GameStop. Entonces, lo que estos fondos de cobertura decían es, este modelo de negocios tiene que cambiar y por lo tanto las acciones van a bajar. Y entonces había una apuesta muy fuerte a que caía los precios de esa acción. Entonces, ¿qué pasó? Muchas personas muy inteligentes revisaron todos los estamentos, todo, porque esta información es toda pública, y supieron que los fondos estaban muy cortos esta acción. Entonces, a través de Wall Street Bets y de todos estos foros, dijeron, vamos a darle en la cabeza a estos especuladores de Wall Street que se aprovechan del mundo. Y entonces, como un grupo de hormiguitas, fueron a atacar al grande, el hedge fund, y comenzaron a comprar las acciones. Y cuando compras las acciones, comienza a subir el precio, y el fondo que está vendido en corto, que quiere decir que le apuesta a que baje las acciones, pierde muchísimo dinero. Hasta que pierde tanto dinero que le toca cerrar la posición, y al cerrar la posición tiene que comprar todas esas acciones y genera un movimiento especulativo en el cual estas acciones subieron, si no estoy mal, de $20, $30 a 490 en una cuestión de días. Entonces, muchísima gente hizo mucho dinero hacia arriba, pero la gente que compró en niveles de 400, 450, etcétera, cuando ya hoy en día están en niveles de 90, 100, si no estoy mal, pues perdió una cantidad de dinero también. Entonces, esta volatilidad, si te va bien, vas a ganar mucho dinero. Si caes, pues si compraste en el momento no adecuado, pues vas a perder muchísimo dinero. Entonces, hay mucha gente que dice que esta volatilidad es un problema para los mercados. Y yo creo que esta volatilidad es un problema para los mercados si personas que no saben lo que están haciendo participan en el mercado. Pero aquí es la parte más relevante. Yo, como soy un libertario, yo no quiero que el gobierno venga y me diga que no podemos participar y comprar o vender las acciones de compañías que son especulativas porque el gobierno sabe mejor, porque papi gobierno sabe mejor. No, eso no funciona así. Este mundo, ningún burócrata sabe mejor que el mercado cuánto debe valer una acción o un producto, etcétera. Por eso es que los controles de precios en Argentina no funcionan, ni funcionaron en los países que los han intentado, ni en ninguna parte. Es mejor dejar que el mercado decida cuánto vale cada cosa, dependiendo de la oferta y la demanda de esta cuestión. Entonces, todas estas transacciones, esta volatilidad, generó obviamente un estrés en el mercado que generó una caída importante en los otros precios de las compañías. Pero yo sí necesito decir algo, que es que esto no lo debemos sacar de su justa proporción. Estas son apuestas pequeñas, son compañías pequeñas donde se puedan hacer esto. Esto que sucedió con compañías como AMC, como GameStop, etcétera, eso no puede pasar, no va a pasar en compañías establecidas que tengan fundamentales fuertes. Es imposible, porque no existe dinero posible para generar semejante cantidad de volatilidad en estos activos. Es importante el efecto, el poder que tiene estos influencers a través de las redes sociales
ahora entrando a lo que es el sistema financiero, ¿no? Y ahora, tocaste un tema muy, muy importante, que es la parte de la libertad, ¿no? Pero existen también ciertas regulaciones que crea, por ejemplo, en la misma bolsa que existe por ejemplo, en casos de crisis, cuando se cae la bolsa una mayor cantidad, existe una cantidad en la cual se cierra la bolsa para evitar que haya una crisis mayor. ¿Podría darse una situación similar, una regulación que pueda prevenir de alguna manera que vaya a darse casos como esos? Pues mira, todas esas cosas ya existen. O sea, existen los famosos puntos, los circuit breakers se llama eso, donde si cae la bolsa mucho, y eso pasó en la pandemia, caía el mercado 10%, cerraba durante media hora o 15 minutos, etcétera. Y la gente como que se tranquilizaba, pensaba otra vez y volvía a hacer las cosas, porque pues hay un componente muy importante acá humano, que es, y eso es algo de lo que nunca vamos a salir. Déjame darte un ejemplo. Tú sales ahorita en Washington. Bueno, ahorita no, porque está nevando y es complicado, pero supongamos que no estuviera nevando y tú sales y encuentras que hay 5,000 personas corriendo por la calle y no se sabe por qué. Entonces, lo más probable es que esas 5,000 personas y comiences a correr hacia el mismo lado que corren esas personas, porque hay dos opciones. O hay un concierto gratis de YouTube y todo el mundo está corriendo a ver YouTube, o van a poner una bomba al otro lado donde la gente está corriendo. Entonces, ese efecto manada, donde todo el mundo corre para el mismo lado, eso es parte fundamental de la forma de ser de los humanos. Y eso nadie lo va a cambiar. No existe regulación posible para evitar esas cosas. Y es importantísimo que lo entendamos, porque si nosotros queremos avanzar en el mundo y pensar que podemos tener unos mercados que funcionan sin volatilidad, eso es una utopía. Eso nunca va a pasar. Parte del proceso de generar los precios eficientes en la economía es la volatilidad y aprender a convivir con el riesgo y con el susto y con todas las cosas con las que conllevan los mercados. Entonces, yo creo que sí va a haber una discusión sobre qué se puede hacer al respecto. Yo creo que va a haber más, van a tener que poner más personas a poner, digamos, cuidado a lo que se dicen en estos foros para evitar que haya, pues, una difusión de mentiras extremas, pongámoslo en ese sentido. Pues porque es muy difícil controlar todo lo que se dice en estos foros. O sea, son miles de personas interactuando. Entonces, pensar que algo se puede controlar así es muy difícil. No existe ni algoritmo posible ni nada de esas cosas. Entonces, sí, para ir en contra de los fake news y tratar de evitar esas cosas, pero lo más importante siempre ha sido, es lo que creo que es la única opción que tenemos los humanos en este sistema imperfecto que escogimos, es tener unas reglas claras. Entonces, si tú quieres participar, digamos, un inversor de Robinhood que quiera participar comprando o vendiendo opciones, transacciones más difíciles, tiene que demostrar que entiende lo que está haciendo. Entonces se pueden hacer cosas así, un test online que explique donde tú demuestres que entiendes matemática financiera, matemáticas de bonos, etcétera, matemáticas de opciones. También, digamos, se pueden mejorar los procesos de disclosure de las posiciones en riesgo de los diferentes fondos. Todas esas cosas se pueden avanzar, pero tienen que ser cosas muy específicas y que no permitan, esto es muy importante, que no permitan discrecionalidad de un burócrata. Porque si tú le quitas la posibilidad a los mercados de buscar precios a través de volatilidad para darle la potestad a un burócrata de decidir cuánto tiene que valer una acción, destruiste todo lo que estabas tratando de arreglar. Sí, y además, Alberto, también, hace un ratito lo decías, hoy en día es muy, muy fácil ingresar en la bolsa de cualquier parte del mundo con aplicaciones, y creo que ahí hay una aplicación que te deja invertir, comprar acciones. En un ejemplo, vos pones $10, otro pone 5, otro pone 20, y te compras una parte de una acción. O sea que hoy en día es bastante fácil ingresar al mercado financiero. Y bueno, sí, acá muchos economistas en Argentina, o sea, decían que era un poco de fraude, como que lo que estaban haciendo, otros especulaciones, otros que ingresaron y vieron que una acción salía $17 y a los 2 días compraron y al otro día se fue a 400 y de nuevo vendieron. Bueno, también es la dinámica también del mercado. O sea, pero bueno, te llevo a otro sector, o sea, y más que nada para hablar un poco de dónde trabajás, del banco donde trabajás. Contanos un poquito qué es lo que hacen,
qué perspectivas se están llevando en el 2021, un año, bueno, que si bien la pandemia no se fue, pero sigue, y bueno, y que superan, por lo que sé, y estuvimos charlando un poquito por el aire, es un banco, uno de los más importantes de América Latina. Es así, ¿no? Sí, mira, XP Investimentos es un banco que nació en Brasil. Es un banco, hoy en día somos un banco de inversión, pero realmente somos el ADN de esta compañía es un broker dealer, que es básicamente una empresa que permite que la gente compre y venda acciones. Y la génesis de XP siempre ha sido también la democratización de los mercados financieros para la sociedad inicialmente de Brasil, y ahora pues el objetivo es de toda Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Guillermo Benchimol, que es el dueño de esta compañía y presidente y gran amigo personal, porque nos conocemos hace mucho tiempo, Guillermo, él vio en algún momento que existía un espacio abierto, un nicho muy abierto para buscar en Latinoamérica lograr algo de lo que logró una empresa que se llama Charles Schwab en Estados Unidos. Charles Schwab lo que hizo es, otra vez, democratizar la capacidad de la gente dentro de la sociedad de participar en el mercado financiero. ¿Para qué? Para lograr lo siguiente. Y este es un dato súper importante para la audiencia. En Estados Unidos, el 70% de los ahorros de las personas en Estados Unidos están en cuentas que manejan instituciones que participan en la bolsa de valores. Fidelity, Vanguard, Charles Schwab, etcétera. Una cantidad de casas de inversión inmensas donde la gente invierte sus ahorritos para tener un mejor retiro. Y solamente el 20 y pico % de los activos están en los bancos tradicionales. Mejor dicho, en un CDT, en una cuenta de ahorros, etcétera. ¿Por qué? Porque tienes más retorno en los activos que invierten en todas las cosas atadas, digamos, a bonos, acciones, opciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vio Guillermo hace muchos años, XP ya tiene 20 años, fue que los países como Brasil, donde todo el dinero de los ahorros está en el sector bancario, eso iba a comenzar a cambiar gradualmente. Y cada vez iba a participar más la gente en el mercado de acciones. Y esa es la belleza de XP. XP todos los meses consigue de 70 a 80 mil clientes nuevos que abren cuentas en nuestra plataforma para invertir en la bolsa. Y pues tenemos en cuenta que Brasil es un país de 200 millones de personas. Entonces, en esa situación, digamos que para mí ha sido un gran honor trabajar acá. Yo ya llevo 6 años en esta compañía. Yo trabajé antes en Bear Stearns en Nueva York, después trabajé en una empresa que se llama Bulti, que es un banco de inversión también aquí en Miami. O sea, yo llevo ya 20 años de carrera en Wall Street, tradicionales como Bear Stearns, y hoy en día en XP. Pero otra vez, el objetivo de la compañía siempre ha sido también la democratización de la participación accionaria, que básicamente no solamente los millonarios pueden tener acciones, sino Pedro Pérez en Tijuana, que es obviamente algo que tiene que suceder para que nuestro mundo sea un mundo más justo. Muy bueno. Perfecto. Ratos. Y qué paradoja que yo me encuentro en Buenos Aires y Brasil está al lado nuestro, y cómo acá la gente saca dinero de los bancos para guardarlo en sus casas y pues no confían, y cómo un país, bueno, obviamente es mucho más grande que Argentina, pero las políticas serias y constantes, y este visionario, bueno, el fundador de XP, cómo vio que a la larga el Brasil iba por justamente, o sea, a invertir en bolsa y demás. Acá en Argentina recién ahora se está empezando o sea, ya hace unos años que se viene empezando a hablar de inversiones y demás, y ya la gente es como que se está volcando a ese estilo de inversiones, pero hace 5 años fue imposible. Así es, hay muchas empresas, fintechs, ¿no?, que se están abriendo en Latinoamérica, que están abriendo paso a que la gente comience a invertir en la bolsa, no solamente en las mismas bolsas de sus países, sino también en el exterior. Unas oportunidades muy interesantes. Muchas gracias, Alberto, por permitirnos este tiempo para conversar contigo, y
conocer sobre tus perspectivas en todo este tema. A ustedes muchas gracias por la invitación. Espero que tengamos muy pronto una vez más en el programa. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, qué interesante lo que dijo un poco sobre toda esta burbuja que se creó la semana pasada con GameStop y con Robinhood. Así que bueno, pasemos al próximo invitado. Así es, claro que sí. Tenemos a Luciano Ieso, director comercial de Satellogic, con quien hablaremos un poco sobre lo que está sucediendo ahora con toda esta carrera espacial que se está viviendo hoy en día y las oportunidades en esta nueva economía. Bienvenido, Luciano, ¿cómo te encuentras? Hola, muchas gracias, Giovanni. Hola, Lionel. Muchas gracias a ambos por tenerme aquí. Luciano, muchas gracias por aceptar la entrevista. Y la verdad que bueno, es buenísimo tenerte porque creo que tenemos varias preguntas que hacerte, porque es una empresa que no es una empresa que vende zapatos. Tiene satélites, ¿me entendés? O sea, manda satélites al espacio. Así es. Primero vamos a sentar las bases, ¿no? Para quienes nos oyen. Estamos en medio de alguna manera, lo que podemos decir, un tipo de carrera espacial, ¿no? Estamos viendo grandes empresas llegando al espacio. Ya no es la NASA construyendo estos cohetes. Tenemos empresas como SpaceX, Starblue, entre otros, muchos otros que ahí están creando cohetes para llegar al espacio con iniciativas privadas, inversión privada. Así es. Abre oportunidades multimillonarias, ¿no? Para muchas empresas. Y Satellogic es una de estas empresas que están inmersas en esta economía espacial. Coméntanos un poco, Luciano, ¿a qué se dedica Satellogic? Dale. Bueno, de nuevo, gracias por tenerme y te cuento un poquito, Giovanni, y has dicho bien, me diste un puntapié con esto de la comparación con la NASA, porque esta es una industria que hace una década no tenía presencia privada. Era una industria que fue por décadas, hace muchísimos años, monopolizada por estados. Y el que nosotros seamos parte de esto, de lo que se llama el New Space, o una revolución de empresas del mundo del espacio, del ambiente privado, nos enorgullece mucho. Satellogic es una compañía que se dedica a mirar la Tierra del espacio. Nuestro métier es satélites de observación, satélites ópticos de alta resolución que están orbitando la Tierra en todos sus puntos en todo momento, y obtenemos imágenes de la Tierra que comercializamos, y comercializamos soluciones y servicios a partir de esas imágenes a clientes tanto del mundo privado como del mundo estatal. Entonces Satellogic está dentro del nicho de satélites de observación de la Tierra. ¿Se puede saber algunas de las empresas a las cuales proveen de servicios? Mira, no te puedo nombrar empresas por nombre porque tenemos NDA firmados con todas ellas. Claro que sí. Por unos ejemplos, claro. Te puedo decir industrias y continentes, si querés. O sea, tenemos clientes en los 5 continentes. En particular tenemos muchos clientes en el mundo de agro, muchos clientes en el mundo de energía, sobre todo en oil and gas. Tenemos clientes en la industria de seguros, tenemos clientes, varios clientes, varias agencias espaciales del mundo y clientes desde el punto de vista del Estado, ministerios de ciencia, ministerios de agricultura de distintos países, y son tanto, en algún caso, estatales como municipales y provinciales. Así que ahí más o menos te doy un pantallazo, ¿no? No te di nombres, pero por lo menos sí un poquito de cuáles son las industrias Claro, y mencionaste una industria muy importante para nuestra región y es el agro. Cuéntanos, por ejemplo, ¿cómo es que Satellogic ayuda a desarrollar el agro a través de sus servicios? Bueno, imagínate que una empresa agrícola quiere poder evaluar la actuación de un cierto nutriente, de un cierto pesticida o algo que esté aplicando en algunas áreas dentro de todo su plantío. Lo que hacemos nosotros es revisitar esa área con nuestros satélites. Revisitar es pasar por arriba con alguna frecuencia. En el mundo del agro, típicamente esa frecuencia no es inferior a 15 días, porque no es una industria que se necesite de una revisita diaria o de algo más frecuente que eso. Y lo que hacemos es, a partir de las imágenes que recogemos, las comparamos, hacemos todo eso de manera automática, no hacemos ningún tipo de inspección manual sobre las imágenes, y le damos un reporte con alguna periodicidad, te mencioné como ejemplo quincenal, diciéndole en toda tu superficie, este cultivo está creciendo mejor con la aplicación del nutriente y este no, o en este suelo el mismo cultivo está creciendo mejor aquí que aquí. Lo que hacemos es aplicar mecanismos de inteligencia artificial sobre las imágenes, y somos los dueños del dato, que es algo, lo que más escasea
más allá del trabajo que se hace después sobre las imágenes, es la obtención de imágenes. Lo que tenemos es una capilaridad muy, muy alta en la cantidad de satélites y en la capacidad de revisitar puntos de interés con mucha frecuencia y con imágenes de alta resolución que por ahí en el mercado no es tan frecuente. Y Luciano, además que me imagino también esto se utilizará mucho para los centros meteorológicos, para evitar catástrofes, esas cosas, o se puede, no sé, ustedes están trabajando con estos centros. Algunos ejemplos. Sí, de hecho, nosotros nos estamos inscribiendo en algo que se llama el Charter de Catástrofes, que es justamente para poder formalmente ser parte de un centro que tiene muchos satélites afiliados y muchas compañías, sobre todo estatales y sobre todo desde el punto de vista de lo que se llamaba la tecnología satelital tradicional como NASA y demás, pero para poder ayudar con nuestra capacidad y con nuestros satélites a poder resolver temas de urgencia, como puede ser una inundación, un terremoto, un tsunami, una catástrofe en algún lado que necesite de inspección frecuente. Nosotros, para que se den una idea, estamos hoy con capacidad de revisitar puntos de interés hasta 3 veces por día. Eso es que cada 8 horas, si hay un terremoto en algún lado y se necesita realmente urgentemente de imágenes que permitan accionar en tierra, nosotros podemos ir a visitar eso cada solo 8 horas. O sea, es tremendamente rápido y estamos afiliados y obviamente es parte de nuestro manifiesto el poder utilizar nuestros recursos como parte de ese tipo de ayuda humanitaria, más allá de obviamente los contratos comerciales que tenemos en curso. Claro, yo pensaba justamente eso porque hoy en día en Argentina están habiendo muchos incendios forestales. No sé si te lo han pedido, si ustedes colaboran con eso, porque bueno, obviamente cuando se arman estos grandes incendios, como también pasa en California, en la época de intenso calor, uno me imagino que podés ir haciendo un mapa de las áreas que se van quemando y las que justamente no están, o sea, que están bien. No sé, se me ocurría justamente también por ahí. Sí, no nos lo han pedido, pero desde ya que sería una aplicación totalmente práctica para nuestro país y tiene todo sentido. O sea, la idea es que vos, mirando desde el espacio, puedas avisar y enviar esa información de modo que si tienen que ir con los bomberos, con helicópteros, a apagar por algún lado, puedan saber y puedan tener esa prioridad en base a lo que se observó en las imágenes espaciales. Pero hay muchísimas aplicaciones, me imagino. Y Luciano, te hago un poquito, o sea, te saco de esto y te llevo a una alianza que hace poquito que firmaron con Amazon, perdón, no con Amazon, con SpaceX, con Elon Musk. Me gustaría que, si lo que nos puedas contar de eso y qué perspectivas ustedes pretenden con SpaceX. Mira, lo que firmamos fue un acuerdo de múltiples lanzamientos. Nosotros estamos fabricando satélites uno cada 3 meses, de punta a punta. Eso no quiere decir que los hacemos consecutivos, tenemos distintos satélites siendo fabricados en distintas instancias de fabricación. Hasta que hemos puesto 21 en órbita, estamos lanzando los primeros 4 con SpaceX ahora en junio. Lo que nos permite SpaceX, que era un poquito un cuello de botella que teníamos antes, es el poder tener disponibilidad de cohetes con la misma frecuencia con la que nosotros fabricamos. O sea, en la industria tradicional se tomaba 10 años o 20 años para fabricar un satélite tradicional y entonces el lanzamiento no era realmente un limitante. Para nosotros empezó a hacerlo por esto de estar haciendo muchos satélites y necesitar tener muchos satélites para poder dar el tipo de cobertura que queremos tener. O sea, esto que te dije de las 8 horas no se logra solamente porque el satélite tiene altas capacidades, sino porque tenemos muchos. Entonces, cuando pasa uno y se fue, después viene otro y puede capturar una imagen más tarde. Entonces, el tener ese ritmo de fabricación necesitaba para nosotros tener un socio de lanzamientos que fuera igualmente dinámico, y SpaceX es el que nos da esa posibilidad. ¿Y cuánto tarda, esto es a modo de consulta, obviamente, inexperto, y para la audiencia, cuánto se tarda en fabricar un satélite? Y me imagino que no siempre deben tener el mismo tiempo, me imagino, diferentes pretensiones o tecnología. Mira, lo que te dije recién, el tiempo de fabricación de un satélite es 3 meses, ¿ok? Desde que tenemos los componentes en depósito hasta que lo ponemos listo para llevarlo a la plataforma de lanzamiento en una caja presurizada, esos son 3 meses. De hecho, estamos llevando ese tiempo. Nuestro objetivo es, de acá a 2 años, hacerlos en un mes por satélite. Eso es un poquito el objetivo que nos planteamos. Sí, puede haber alguna variación. En rigor, de verdad, nuestros satélites llevan montados 2 cámaras, para hacértela fácil y no entrar en tecnicismos, una que ve muy, muy cerca, y otra que ve
de una manera que el ojo humano, que cualquier cámara o cualquier microscopio no podría ver, que distingue distintos niveles de humedades en suelo y otras cosas. Ambas cámaras se complementan. Una con la que ve bien cerca y la otra con la que tiene estas propiedades de poder ver distinto. Hemos mejorado la tecnología en esas cámaras en cada generación de satélite que lanzamos, pero no obstante ello, si bien los satélites que hoy estamos fabricando, los que van a salir en junio, van a ser mejores que los últimos 10 que lanzamos en noviembre, que fue el último lanzamiento que habíamos hecho, no por eso estamos demorando el tiempo de fabricación, o sea, lo vamos acomodando y vamos mejorando en la manera en que procesamos e integramos los satélites sin desmedro de que cada generación sea mejor que la anterior. Así que no hay variación, o sea, el tiempo tiende a ir para abajo, como te digo, tenemos un objetivo de bajarlo a un mes de acá a 2 años, pero no obstante ello, cada generación de satélites que lanzamos hasta acá fue mejor que la generación anterior. ¿Cuál dirías que es la principal o serían las principales barreras que atraviesa una empresa como la tuya, latinoamericana, en esta economía espacial? Bueno, obviamente nadie espera que una empresa argentina, si bien tenemos presencia en 6 países del mundo y en 8 ciudades y gente repartida también trabajando remoto en muchos otros países, por ahí no se espera que seas tan exitoso como si fueras de Estados Unidos o de Europa. Nos hemos encontrado alguna barrera de entrada, sobre todo por ahí en algún proteccionismo que hay en países que tienden a querer contratar local, entonces eso puede ser un poquito un desafío, pero tenemos un modelo de servicios, nosotros no vendemos los satélites, nosotros brindamos servicios con ellos, de hecho de cara a gobiernos tenemos una solución que llamamos constelaciones satelitales dedicadas, que son como si fuera un satellite as a service, ¿no? Hoy tenés todo en modalidad como servicio, lo que queremos es vender la posibilidad de utilizar nuestros satélites, que un país que no tiene o que tiene pero que prefiere suscribir a nuestro modelo capacidad propia de obtener imágenes de su territorio, lo puede hacer con nuestros satélites en tanto nuestros satélites estén pasando por arriba de su país. ¿Qué quiere decir esto? Para que se den una idea, y voy a mover un poco las manos, nuestros satélites orbitan típicamente de manera polar, ¿sí? Van de polo a polo, o están levemente inclinados, pero en órbitas polares o levemente polares. Entonces la Tierra gira debajo y el satélite pasa por distintos lugares en cada momento. Eso hace que podamos tener una cobertura del globo terráqueo completo y que podamos mirar absolutamente todos los puntos del planeta y podamos dar servicios a todos los puntos del planeta. La contra que tiene eso, y esto no es para nosotros, sino en cualquier satélite de observación es igual, es que en realidad el satélite está pasando por muchos lugares distintos a los que un país, si se comprara o si se hiciera su propio satélite, quiere ver. O sea, si vos sos, si queremos ver Washington, el tiempo que Washington está en la óptica de un satélite de observación es probablemente el 0,1% del tiempo que orbita, o sea, es nada. Entonces lo que ofrecemos es, le damos a los países la posibilidad de tomar el control de nuestro satélite cuando está pasando, cuando entra en la frontera sur del país, lo operan, le ponemos un centro de operaciones, les enseñamos a tasquearlo y usarlo como si fuera propio durante el tiempo que el satélite está pasando por arriba del país, y una vez que sale por la frontera norte recuperamos el control y lo usamos nosotros para otras cosas. Ese modelo de servicios económicamente son magnitudes más bajos de lo que saldría para un país comprarse un solo satélite. Porque eso no estamos en la industria de venderlos, sino en la industria de dar servicios con ellos. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta original, creo que nuestro modelo de servicios y nuestro modelo de negocios nos ayuda de una manera en donde realmente que seamos argentinos o que más allá de que tenemos presencia internacional o de donde fuéramos, no sea tan relevante porque realmente es muy, muy competitivo el modelo de negocios que pusimos en el mercado. Tanto es así que ahora hace más de un año, pero en la edición de 2019, Vía Satellite, que es la publicación de temas espaciales más importante del mundo, nos nominó como finalistas entre 500 compañías, quedamos 6 en la final, como tecnología satelital del año por este modelo de service que implementamos. Bueno, y además, ustedes nacieron como una startup, ¿no? Una pyme bien chiquita, y fueron, ¿en cuánto más o menos, o sea, cuándo se fundó la empresa? Mira, Satellogic tiene un poco más de 10 años y medio a hoy. La funda nuestro CEO, nuestros cofundadores son nuestro CEO Emiliano Kargeman y nuestro CTO Gerardo Richarte. Emiliano vienen ambos de la industria de software, una historia muy larga como emprendedores en la industria de software, en particular en seguridad informática, con lo cual alejado, si se quiere, un poquito de lo que es la industria espacial, pero siendo un curso en Singularity en una universidad que está en el predio de la NASA, Emiliano ya tenía picando en la cabeza que quería poder resolver algunos problemas del mundo y todavía no tenía muy claro cómo.
y estando allí decidió que la manera era mirando la Tierra del espacio y creando nuestros propios satélites. Esto lo llamó a Gerardo y le propuso que su siguiente emprendimiento tenía que ser ligado a esta industria satelital, y un poquito la herencia que tenemos de este pasado que ambos tienen en la industria informática, y mucha gente de la que trabaja en Satellogic viene de la industria informática. Yo entre ellos también, yo estuve 14 años en IBM y después en la industria de tecnología, me uní hace 2 años y poco a Satellogic, pero muchos de los que estamos no tenemos una herencia muy fuerte de la industria espacial, y un poquito el objetivo fue decir cómo trasladamos la competitividad tremenda que hay en la industria informática, y de años de no solo de competencia, sino de innovación tecnológica, a un paso que fue mucho más rápido que el de la industria espacial. ¿Cómo trasladamos eso a esta nueva industria? Y para darles un ejemplo práctico, nuestros satélites solo tienen 3 años de vida, 3 a lo sumo 4 años de vida, y los hacemos a propósito, los fabricamos para que resistan la radiación del sol y las condiciones hostiles del espacio, y tengan suficiente batería solo para durar ese tiempo. Y todos los componentes están preparados para durar ese tiempo. ¿Y por qué lo hacemos así? Por un lado, obviamente, nos abarata los costos de los satélites, son tremendamente más baratos de lo que sale un satélite tradicional, pero en rigor de verdad se alinean con una estrategia, que es decir, vos no tenés tu celular en tu bolsillo o tu computadora con vos por más de 3, 4 años, porque la estás cambiando, porque se vuelve obsoleta y querés otra. No queremos que nuestra tecnología en el espacio caiga en obsolescencia. Entonces, con la misma idea es que pensamos estar recambiando totalmente toda la flota de satélites a medida que cada uno de ellos va cayendo en su tiempo, en su end of life, una vez que ya pasa los 3 años de vida. Así que un poquito, esa fue la historia, la génesis de la compañía. Desde entonces, obviamente crecimos, hoy somos más de 200 empleados, como les comenté, estamos en 6 países, tenemos la mayoría de la gente en Argentina, pero tenemos otras tantas oficinas. En Estados Unidos tenemos hoy 5 personas ya repartidas en distintas ciudades. Nuestro CFO está en Charlotte, North Carolina, y no tan lejos de ustedes, pero bueno, tenemos gente también trabajando remoto en Seattle y en Denver y en otros lugares. Y Luciano, te hago una pregunta. Ahí hablaste justamente de la vida útil que tiene el satélite. Para los que no sabemos, y sé que hoy en día se puede recuperar mucho material. De hecho, SpaceX lo hace con los cohetes. La basura sería, ¿no? Basura... lo que se llama basura espacial, ¿no? Basura espacial, no me salía la palabra. ¿Qué se hace? O sea, explícanos un poquito. ¿Ustedes lo pueden recuperar? ¿Ese satélite cae en algún lugar? No. No hay ningún satélite recuperable ni diseñado para recuperarse. Lo que está haciendo SpaceX con los cohetes es maravilloso. De hecho, fue otra de las razones por las que también nos asociamos con ellos. Nuestros satélites están hechos de materiales que se queman en la atmósfera al reentrar en la atmósfera. Te hago una distinción entre la industria tradicional. Los satélites geoestacionarios, lo que están permitiendo que vos y yo estemos hablando ahora, son satélites que están a unos 36.000 kilómetros de la Tierra y que cuando se decomisan se ponen lo que se llama graveyard orbits, se mandan a órbitas tumba, con lo cual eso es ni más ni menos que basura espacial. ¿Tá? Los satélites de órbita baja, las observaciones están a 500 kilómetros de la Tierra en promedio, los nuestros, ¿tá? 475 kilómetros en promedio. Eso hace que esté muchísimo más cerca de la Tierra y que la gravedad los afecte de manera mucho más fuerte que si estuvieran, ¿no?, a lo lejos como un satélite de comunicaciones. Entonces, lo que básicamente hacemos, los satélites están equipados con una cantidad de dispositivos que les permiten moverse, tanto en su eje, que se llaman actuadores, como moverse de una órbita a otra, o bajar o subir en altura, que son los tanques de propulsión que llevan detrás. Movemos los satélites a lo que se llama una órbita de decomisión. Los dejamos que la gravedad les empiece a ganar. Para que se den una idea, el satélite va a 27.000 kilómetros por hora, son casi 8 kilómetros por segundo. Tiene que ir así de rápido para que la gravedad no le gane. Con lo cual, con moverlo un poquito y atraerlo un poco más a la Tierra, poco a poco va a ir haciendo una órbita cada vez más cercana a la Tierra, hasta que cuando pase por una de las capas más calientes de la atmósfera se va a quemar. Así que la Tierra no llega ni un tornillo de nuestros satélites. De hecho, ya tenemos varios en órbita de decomisión. Y bueno, es un poquito cómo procedemos con ellos, pero los fabricamos para estar preparados, para no afectar y no generar basura espacial en ningún momento. Muchísimas gracias, Luciano. Esperemos volverte a tenerte pronto, con obviamente novedades, porque la verdad que es un placer. ¿O no, Giovanni? La verdad que... Y además muy, muy bueno lo que hace, porque tampoco dejas desechos y basura espacial lo que hacen. La verdad está muy bueno, y esperemos, bueno, nada, que pronto nos puedas traer nuevas noticias. Bueno, ojalá. Muchas gracias por invitarme. Éxitos y hasta la próxima. Muy gracias. Amable. Adiós. Adiós. Qué bueno, es típico caso de economía naranja.
¿O no? Así es, así es. Nació una startup. Es un ejemplo de economía naranja latinoamericana muy fuera de lo común, de lo tradicional latinoamericano, ¿no? Abre oportunidades a mucho más. No, tal cual, y encima hacen un convenio con SpaceX, o sea, es impresionante. O sea, la verdad que, bueno, siga avanzando la industria espacial latinoamericana y siga adelante. Pero vamos ahora con nuestro siguiente invitado, Claudio Suchovicki, gerente de desarrollo de mercado de capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con quien hablaremos un poco sobre lo que está sucediendo a nivel global con Wall Street Bets, por ejemplo, y el impacto que podría tener en la bolsa argentina y por supuesto en Latinoamérica en general. Bienvenido, Claudio, ¿cómo te encuentras? Un placer saludarlos. ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias por estar. Bueno, a ver, ¿empezás vos, Giovanni? Claro que sí. Bueno, primero que nada, una vez más, como dije, bienvenido, Claudio, un gusto siempre tenerte aquí en el programa. Y primero que nada, hemos tenido hace unos momentos a Alberto Bernal, economista, director de estrategia de XP Investments de Nueva York, y bueno, él desde Florida conversando estábamos, y él hablaba de cómo Wall Street Bets de alguna manera es parte de este movimiento de democratización del acceso a la bolsa de valores, democratización de acceso al sistema financiero, ¿no? Y él estaba muy, muy de acuerdo con este proceso de democratización, ¿no? Pero todavía hay algunos sentimientos encontrados de cuál podría ser el futuro de todo esto. Pero coméntanos, Claudio, ¿cuál es tu posición en ese sentido? A ver, primero estoy muy de acuerdo con Alberto, siempre, debo decir, estoy de acuerdo con Alberto, gran analista global. Lo segundo es que esto sucede gracias a que el mercado de capitales goza de la transparencia en el cual nosotros nos podemos enterar quién vendió, quién compró, quién estaba en una posición short, quién alquilaba acciones. Toda esa información sirve y ayuda a que la información sea más transparente. Y como bien decían ustedes, democratiza el acceso. Lo que hubo, déjenme decirles que yo soy mucho más grande que todos ustedes, existió toda la vida en los mercados. Existió todas las vidas. Que gente se ponía de acuerdo para comprar un activo, ese activo subía de precio, había analistas de bancos que decían, nosotros recomendábamos tal activo, y si todo el mundo lo seguía, generaba la profecía autocumplida. Vamos a suponer por un instante, solo por un instante, que yo me gano la confianza de ustedes dos. Y en esta nota televisiva digo, señores, compren acciones de la empresa XX. Si yo me gano la confianza de todos, todos van a comprar. Como va a comprar, va a subir de precio. Como sube de precio, sube mi calificación de gurú. Al otro día les digo a ustedes, muchachos, ¿vieron lo que subió? Es hora de vender. Como tengo tanta reputación por lo que pasó antes, todo el mundo va a vender. Como va a vender, va a bajar el precio. Eso pasó toda la vida y lo hubo con millones de analistas. El mercado, y ahora los voy a comprometer a ustedes dos, demuestra algo que pasa en la vida real. Lo que cambió fue la velocidad de ese cambio, gracias a que las comunicaciones o un portal de internet hace de que todos nos comunicamos. Lo que antes tardabas por diferencia horaria, por llamado telefónico, porque era face to face los mercados, tardabas un día, hoy quizás lo puedas hacer en un milisegundo. Cambió esa velocidad. Pero eso pasa en toda la sociedad. Es muy probable que todos ustedes usen un celular que tenga un algoritmo, porque esto, no crean en la historia de Robin Hood, que muchos grupos se juntaron. Ojo, atrás hubo tecnología, atrás hubo algoritmos operando, atrás hubo una detección de la cantidad de títulos en alquiler que necesitaba este fondo de inversión. Todo eso ayuda a que finalmente, repito, se acelere ese proceso. Pero pasan toda la vida. Yo prendo mi celular y tengo publicidad todo el tiempo de las cosas que busqué. Es probable que nosotros vayamos a un corte, después de que yo termine, y perdón que sea siendo extenso, y ustedes pasen publicidad de alguien que en el fondo también usa algoritmos para tratar de captar a la gente. Entonces, el mercado transparenta en un debate muy interesante, que es cómo accedemos a esa información. El punto es, si esto termina con más regulación, ayuda al mercado informal, porque si eso sucede, es muy probable que haya más plataformas electrónicas que terminen operando,
porque no tienen regulación. Por eso tendría cuidado en el manejo. Y el otro punto, y ya termino, perdón que sea extenso, pero tenía ganas de decir todo. Después pasa quién realmente la gente capta la confianza de la gente. Es probable que no lo sea un político, es probable que no lo sea un analista de un banco, es probable que no lo sea yo, ningún analista financiero. Y un tipo como Elon Musk tiene 44 millones de seguidores, el doble que Biden, si quieren. O el Papa Francisco tiene 5 millones. Él tuitea algo y finalmente la credibilidad que tiene en la gente provoca movimientos más allá del fundamento. La más divertida de esta semana fue con Signal. Cuando él tuiteó, no hay que usar más WhatsApp, hay que usar Signal, la acción voló de 60 centavos de dólar a 70 dólares en 10 minutos, hasta que Signal salió a decir, no, muchachos, yo no cotizo en bolsa, esa es otra Signal. Bueno, pero eso nos desnuda a nosotros, no al mercado. El mercado tiene la transparencia tal de que vos puedas consultar todo. Ahora, si nosotros no lo hacemos, si nos preferimos guiar por un gurú o preferimos, más que chequear una información, hacerlo rápido, creo que habla mal de nosotros como interlocutores y no del mercado. ¿Deberíamos llamarlos gurús a alguien como Wall Street Bets o más como influencers tal vez? Como quieras, hoy se llama influencer, en mi época era el gurú, pero yo recuerdo, yo soy hombre de mercados, me identifico con los mercados y hablo en primera persona. Yo seguía personas, analistas de un banco porque acertaban, entonces, mirá, dijo tal analista, yo no iba a chequear la información. El respeto a Alberto Bernal, el respeto que le tengo a Alberto Bernal, no sé, para nombrarlo, y él dice A, yo no sé si voy a chequear la información, no, él dijo A, debe ser A. Bueno, eso se gana en el tiempo, ese lugar se ocupa en el tiempo. Repito, pero si después me equivoco por no haber chequeado la información y haber seguido algo, no le puedo echar la culpa ni al mercado ni a otro. Culpa mía. El que, en el caso que nos convoca hoy, GameStop, bueno, de $3 se fue a $400. Bajó a 90. Nadie dice nada del 400 al 90. Ahí no perdieron un montón de minoritarios que entraron tarde en el tren y no perdieron mucho más. ¿No hubo un caudillo o un algoritmo que empezó con eso? Un montón de gente y todos contamos la historia como que desplazaron al fondo grande. ¿Ustedes se creen que en el medio no perdió mucho más gente, mucho más chica al final? Muy bien. Obvio. Claro, pues, por ejemplo, en una entrevista CNN había el caso de un joven que había invertido $4,000 y se había vuelto multimillonario ya con esa inversión en GameStop, por ejemplo, y le preguntaba, ¿y no piensas vender para hacerte de cash? Y él decía, no, quiero esperar a ver qué pasa más adelante. Entonces, ahí es tomarse un riesgo y que al final explotó, ¿no? Y ver qué es lo que... Es que analicemos. La ruleta rusa. Es que finalmente a largo plazo todas las empresas valen lo que tienen que valer de acuerdo a lo que ganan. En el medio hay un montón de especulación, pero en todos los órdenes de la vida. A la larga se impone la verdad. Ustedes lo deben ver en el periodismo. Ustedes deben ver gente que aparece en la fama, que logra un montón de cosas de corto plazo, pero si no tiene sustento atrás, no dura en el tiempo, no perdura en el tiempo. Y el mercado es el que perdura en el tiempo. Y aparte, tampoco nos engañemos, la historia a veces la escriben los que ganan, decía una canción. Pero si él compró $4,000, otro los vendió. Y hay otro que pagó. En el fondo hay ganadores y perdedores en el mercado. Lo que pasa es que uno entrevista al ganador. Pero en el medio también hubo un montón de gente que lo vio del otro lado. Ahora, el que vendió a 100, 150, ¿es un fracasado porque tocó 400? No. ¿O después es un ídolo porque valía? A largo plazo nos vamos a enterar quién realmente hizo un buen negocio. En el medio de todo. Claro. Alberto, por ejemplo, estaba muy en contra de que se vaya a dar regulaciones para prevenir, que vaya a haber control de los precios en estos casos, precisamente, ¿no? Pero hay una probabilidad de que se vaya a dar cierto nivel de regulación de entidades americanas. ¿Esto podría impactar también en las bolsas latinoamericanas?
Es distinto por el volumen y es distinto por la cantidad de algoritmos que operan. Pero déjame decirte algo, si todo esto pasó, es porque el mercado estaba regulado. ¿Qué significa? No cualquiera puede ir short selling de una operación, no cualquiera puede vender en descubierto. La regulación dice que antes los tiene que alquilar. Y si es un fondo común de inversión, tiene un reglamento de gestión y tuvo que recomprar para cumplir su reglamento de gestión. Al contrario, porque estaba regulado, tuvo que actuar como actuó. En el mercado local, vos no podés, en Argentina, por ejemplo, y en toda Latinoamérica, porque conozco la reglamentación, ustedes no pueden vender descubierto lo que no tienen, lo tienen que alquilar. Y no puede representar una voluntad social que pueda cambiar el paquete accionario. O sea, yo no puedo vender el 5% de una compañía que cambia el paquete de accionarios y puede cambiar los dueños porque yo lo hice. Entonces, hay una regulación, hay una reglamentación. Y yo creo al revés, que esto sucedió porque el fondo tuvo que cumplir una reglamentación, porque tuvo que salir a recomprar, y en el fondo un montón de usuarios sin regulación, porque se regula a los grandes, no se regula tanto a los chicos, no. Ahora, segundo, yo quiero ver en el tiempo, porque un broker, si yo soy broker, y Giovanni o Lionel, ustedes me dan una orden a mí, yo tengo que conocer al cliente y tengo que saber la limitación. Y ustedes me tienen que decir el perfil de riesgo que tienen. Es probable que Lionel me digas, porque te conozco, mira, Claudio, a mí no me gusta mucho el riesgo. Y si yo te terminé comprando GameStop y hace esto, el día de mañana, si perdiste plata, está tan regulado el mercado que vos me podés decir, señor, yo dije que no quería asumir riesgo, ¿cómo que me compró esto? Entonces, ojo, porque el mercado está regulado. A veces, en desigualdad de condiciones con otros mercados, que no hay regulación. De otros activos muy famosos últimamente, que no hay tanta regulación. Entonces, generalmente lo que terminamos castigando es el que es transparente. Yo tendría cuidado con eso, lo analizaría más profundamente. Claro. Perfecto. Algo que también sucedió fue que cuando se dio esta suerte, plataformas como Robinhood y muchas otras lo que hicieron fue bloquear la compra de y venta, ¿no? De este tipo, bueno, no la compra, sino solo la venta de este tipo de acciones. Bueno, un número de acciones que estaban envueltas en este caso preciso de Wall Street Bets y otros retail investments. ¿Fue una decisión adecuada? Es algo que se viene cuestionando mucho en estos días. Y esto es un ejemplo claro de una autorregulación, ¿se podría decir? Sí, a mí, a ver, yo soy amante de la libertad y al mercado cuanto más libre lo dejes, más termina ejecutando. Tiene que haber regulación, estoy de acuerdo que tiene que haber regulación, pero no cambiarlas en el medio. Hay una regulación, nosotros nos aceptamos a esa regulación y finalmente operamos en consecuencia. Yo no conozco para opinar el dato particular de una plataforma que haya suspendido o no, si lo puede hacer o no lo puede hacer, o le está cambiando la condición a alguien que cuando programó y planificó una inversión no estaba prohibida y le cambiaste las reglas del juego en la mitad. Lo que sí sé, en algún punto, es que ojo con esos que dicen que operan gratis. Nada es gratis. Nada es gratis. Porque también lo que quieren hacer es operar por mí, que no te cobro comisión, pero aprovecho todo el flujo de órdenes para subirme a esas órdenes o para tener un flujo de datos que otros no tienen. Porque el mercado es un productor constante de datos. Si yo me entero cuántos compran y cuántos venden antes, es una información privilegiada. Entonces, sí tendría cuidado en ciertas plataformas que dicen te cobro cero, pero en realidad quizá, no lo sé, estoy solo provocando, también miraría eso, si realmente existe que se use, hay información privilegiada ahí y no la hay en el acceso a esas órdenes. Lo que sí, la mejor protección contra todo esto es la educación. La mejor protección de todo esto es la información, lo que están haciendo ustedes ahora. Para que la gente sepa, es hermoso el mercado de capitales, realmente hay una volatilidad grande en la cual uno puede ganar, pero uno puede perder. Uno puede perder mucho. Y si la ganancia es muy grande, sospechá. Y después no te quejes si perdés, porque no existe en un mundo de tasa cero que alguien pueda duplicar la plata en una semana. Algo raro hay.
Claudio, te saco un poquito de toda esta burbuja, de todo esto que sucedió la semana pasada, y bueno, que se terminó de explotar esta, y te llevo un poquito, bueno, acá lo que es Latinoamérica. ¿Cómo estás viendo la economía argentina? O sea, ahora, 2021, tu perspectiva, ¿qué pensás que hoy, de hecho, Argentina, hoy o ayer creo, pagó la primer cuota de deuda, una de las primeras cuotas de deuda del 7 del FMI, más allá de que está en acuerdo, está o sea, negociando? ¿Y qué pensás que nos depara el futuro en Argentina y en América Latina? Porque abríamos el programa, ya el programa anterior estuvimos charlando un poquito, de cómo Perú, por datos de la CEPAL, va a ser uno de los principales países de América Latina, que va a crecer un 9% prácticamente, y Argentina va a estar entre 4,5%. Igualmente, recién lo decía Alberto Bernal, es que si vos decrecés mucho en un año, después obviamente creces al otro. Pero bueno, quería saber tu opinión, Claudio. Tal cual. Todo lo que compares va a ser crecimiento en todos los países del mundo, porque recordá que vamos a comparar no enero y febrero, pero sí marzo, abril, mayo, con economías completamente cerradas y con un miedo enorme. Con lo cual, de vender 0 paso a vender 1, aunque hace 2 años vendía 3, dupliqué las ventas con respecto al mes pasado. Con lo cual vamos a ver rebotes económicos. En Argentina lo mismo, vamos a tener algún rebote económico, pero rebote en los números, pero no crecimiento, no desarrollo. Porque Argentina tiene un problema muy serio, creo que toda la región, Argentina un poquito más en particular, que es la falta de inversión. Yo puedo cambiar las cañerías, empiezo de nuevo. Yo puedo cambiar las griferías, donde prendo y cierro el agua, pero si no cambio las cañerías, la presión del agua va a ser igual. Yo puedo vender más autos, pero si no mejoro el estado de las rutas, vamos a tardar lo mismo en llegar. Yo puedo producir más soja, pero si los camiones no llegan al puerto, porque no hay rutas o porque el puerto está trabado, vamos a exportar lo mismo que al año pasado de acuerdo a nuestra infraestructura. La Argentina no invirtió en infraestructura en los últimos años y somos muy débiles en eso. El crecimiento tiene techo. Segundo, es un año electoral. Hay cosas que no sé, la mayoría de las cosas no sé, pero algunas cosas vamos a centrarnos en lo que no va a pasar. O sea, yo siempre digo, yo no sé lo que va a pasar, pero sé lo que no va a pasar. Vamos a lo que no va a pasar. 1. No vamos a bajar la inflación va a ser más alta. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un déficit fiscal enorme, lo va a seguir teniendo, no tiene camino, no tiene quien le financie ese déficit, otros países latinoamericanos sí, Argentina no tiene ese crédito, con lo cual va a tener o que bajar gastos o subir impuestos. Es un año electoral. En un año electoral no van a bajar el gasto, y en un año electoral la suba de impuestos no tiene sentido porque recaudan menos. Dicho esto, para financiar el déficit no les queda otra que emitir. Va a haber más pesos en la calle, sentido común, más pesos en la calle, con menos producción. Por lo tanto, desde ese punto de vista va a ser mucho más inflacionario que el año pasado. Además, ya no estamos en pandemia, en cuarentena, ya se produce algo más. Además, empezaron a reactivarse algunos sectores que antes estaban frenados, con lo cual van a subir los precios, colegio de los chicos, cine, espectáculos, etc. Por lo tanto, la inflación va a ser mucho mayor. No caos, pero mediocridad en una inflación más alta. Lo mismo te puedo decir con el tipo de cambio. Simple, si tengo que poner regulaciones o límites al que importa, al importador, si tengo que poner límites al que compra dólar ahorro, está claro que si tengo que empujar un auto, es que solo no anda. Está claro que si tengo que poner tantas limitaciones, este no es el precio, si no, no pondría tantas limitaciones. Dicho esto, y resumiendo, vamos a tener una economía muy mediocre, rebotando algo, pero no va a alcanzar ese rebote para mejorar la calidad de vida de los argentinos. La última vez que tuvimos en el programa, usted la analogía de un buceador que se está ahogando. ¿Está Argentina aún entonces en proceso de ahogo? A ver, el contexto te ayudó bastante. Es como que te estás ahogando, pero haces pie. Porque en el fondo no es tan profundo. En el hecho de corto plazo, Brasil tiene síntomas de crecimiento mucho más rápido, es nuestro principal socio comercial. China va a crecer en el 2021 más del 7%, más del 6,5%. Eso, y se revaloriza su moneda. Con menos dólares, como se valoriza el yuan, con menos dólares compran más materia prima. Por lo tanto, ese contexto te ayuda
te dieron un salvavidas. El mundo te dio un salvavidas. Ahora, salís y te tienen que hacer respiración boca a boca, masajes. No es cómoda, no quedás sano. Sí, y además, el otro día escribías un tuit, Claudio, que decías que Slack se vendió por $27.700 millones o algo así, que si juntabas a todas las empresas argentinas, prácticamente no llegaban ni a valer a eso. O sea, la verdad que bueno, también eso creo que habla un poco de la desconfianza que se tiene aquí de inversión en Argentina. Y también, hoy dimos una noticia que salió publicado, que Perú es uno de los países que más confianza va a tener en la región para invertir. Y es raro también, porque en Perú también va a haber elecciones en este año. O sea, es como paradójico, ¿no? O sea, estamos prácticamente a pocos kilómetros de distancia y bueno, o sea, como un país... Y la situación de la pandemia tampoco no está muy bien en el Perú, ¿no? Acaban de... unos 15 días. Vos sabés que el otro día... Perdón que sea autorreferencial. Yo publicaba una nota que decía, ya no me preocupa que los precios sean baratos, como decías, o que valgan poco, sino que no haya comprador a pesar de eso. Yo siempre me pongo de ejemplo, y perdón la autorreferencia, yo escribí un libro una vez que nadie compraba. Y por más que bajaba el precio, nadie lo compraba. Y yo pensé que era la crisis, pero no era la crisis, era el producto que nadie lo quería, porque en el fondo, por más que baje, bueno, y eso es lo que siento de nosotros como país también. Por más que baje el precio y los precios sean muy baratos, no veo dinamismo. ¿Por qué? Primero, pagamos caro nuestras irresponsabilidades. Si yo saco, todos los países de Latinoamérica tienen problemas políticos. Todos tuvieron baja popularidad de sus presidentes, elecciones conflictivas. Revisen Chile, Brasil, Perú, Bolivia. Todos tienen problemas políticos. Estados Unidos. Todos tienen problemas políticos. Todos tuvieron en Latinoamérica problemas de corrupción. Todos tuvieron en Latinoamérica problemas sociales con la cuarentena, con unas cuarentenas difícilmente de manejar porque en los países desarrollados se los asistía con plata. La poca infraestructura que tenemos en Latinoamérica, era imposible practicar una cuarentena porque no tenías cómo ejercerla por la alta economía informal. Nosotros no podíamos comportarnos como los países desarrollados, y lo vimos en las calles, en Perú, en casi todos los países latinoamericanos. ¿Cuál es la diferencia con Argentina? Factor común. Nosotros no honramos nuestros compromisos. Entonces, todos los países latinoamericanos consiguieron, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, consiguieron el crédito para pasar esta época. Argentina no lo consiguió por haber defaulteado. Siempre, tarde o temprano, honrar tus compromisos es un buen negocio. Y esa es la diferencia que tuvo Argentina con el resto de Latinoamérica. Como siempre, tan claro, Claudio, te agradecemos muchísimo la participación en el programa. Esperemos que, bueno, nada, podamos tenerte siempre, contar con vos, pues la verdad sos muy claro y está bueno los ejemplos que das, muy, muy al llano, o sea. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. No sé, Giovanni, si tenés alguna otra pregunta. Así es, Claudio. No, muchas gracias una vez más y espero que tengamos una vez más en el programa muy pronto. Un placer, gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, muy claro. Así es. O sea, no hay que... Siempre un gusto tenerlo a Claudio para poner las cosas claras, ¿no? Cuál es la situación y duro y conciso. Exactamente. Pero bueno, Giovanni, wow, ya se termina el programa, ya llegamos al final. Así es, rápidamente se nos fue día. Y bueno, los invitamos una vez más, como siempre, a que nos escriban, queremos saber sus comentarios, sus preguntas, para poderlas responder en los siguientes programas. Y síganos, estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, en todas las plataformas. Y si no estamos en alguna, déjenos saber para estar, a ver si nos es posible estar también en esas plataformas. Así que, ¿algo más que quisieras agregar, Lionel, antes de despedirnos? No, la verdad que contento porque creo que tuvimos un lindo programa, porque pudimos tocar un poco tema económico y tema de economía naranja, porque la verdad que, como decíamos, cuando terminamos la entrevista con Satellogic, con Luciano, que no es común tener una empresa que haga satélites. O sea, realmente no es una empresa que venda zapatos ni suéter. O sea, vende satélites, o sea, lo tienen que llevar a cabo canaveral, ¿no? para poderlos llevar al espacio.
Claro, como decía él, ¿no? Él trata ellos no venden el satélite en sí, sino el servicio que dan a través de... Disculpame, me expresé mal yo, el servicio, pero la empresa en sí fabrica satélites y no los lanza a la Argentina. Necesita de una empresa americana para poderlos lanzar desde los Estados Unidos. Creo que nada, me pareció que es muy... Creo que toca todas las ramas de la economía naranja, me parece. Creativo, cultural, o sea, de diseño. La verdad que, nada. Así es, hay una infinidad de oportunidades a través de la economía naranja y, por supuesto, para nuestra región latinoamericana, que tiene tantas oportunidades para surgir y crecer y llegar a ser una región más desarrollada. Tal cual. Bueno, nos despedimos y les mandamos un fuerte saludo. Regresamos el día miércoles con más información y escríbanos, queremos saber qué es lo que piensan. Hasta la próxima. Hasta la próxima.